Y con esto voy a dar el pie a Roberto. Roberto, muchas gracias por sumarte, muchas gracias por estar. Voy a hacer simplemente una breve intro a vos, a tu persona, básicamente. Eh, Roberto Cabeza es profesor de Psicología y Neurociencia, miembro del Center for Cognitive Neuroscience en Duke University. Investiga los mecanismos neuronales de la memoria en adultos jóvenes y mayores mediante técnicas conductuales, de neuroimagen y de estimulación cerebral. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su doctorado en la University of Tsukuba, Japón, y realizó formación doctoral en el Rodman Research Institute, University of Toronto. Cuenta con más de 240 publicaciones, citadas más de 60.000 veces, índice H110, que es un montón. Es miembro del consejo directivo de la Cognitive Neuroscience Society y ha participado en paneles del NIH y en múltiples comités editoriales. Ha editado libros muy influyentes, entre ellos Cognitive Neuroscience of Aging de Oxford. También recibió el Young Investigator Award de la Cognitive Neuroscience Society y es Fellow de la Society of Experimental Psychologists. Y el día de hoy nos está acompañando con la presentación, cómo afecta la memoria, la forma en que la información se almacena en el cerebro. Y aprovecho formalmente, Roberto, para darte las gracias por estar, ¿sí? Y ahora sí, the floor is yours, Roberto. Bueno, muchas gracias. Sí, entonces hoy quería focalizarme yo hago estudios con ancianos mucho, pero hoy quería focalizarme en estudios con jóvenes, en particular en las representaciones que facilitan la memoria, que permiten la memoria. Primero, agradecer a los miembros de mi laboratorio que permiten que pueda presentarles estas investigaciones, postdoctorados, estudiantes de doctorado, asistentes y otros exalumnos que también voy a presentar sus trabajos. Bueno, entonces hoy quería focalizarme en tres preguntas. Primero, ¿cómo influyen las representaciones visuales y semánticas en la memoria perceptual y conceptual? Nuestra primera respuesta a esta pregunta es que las representaciones visuales y semánticas predicen la memoria en función del tipo de prueba y de la localización cerebral donde se almacenan, así de cómo se interacciones en el hipocampo. Nuestra segunda pregunta es cómo se comparan los efectos de las representaciones visuales y semánticas en la memoria perceptual. En un estudio encontramos que las representaciones semánticas predicen la memoria perceptual mejor que las representaciones visuales, excepto cuando el recuerdo requiere la recuperación precisa de una característica visual. Y finalmente, cómo se ven afectadas por el insight las representaciones que potencian la memoria. El insight en la resolución de problemas aumenta la actividad neuronal y la calidad de las representaciones y la memoria. Bueno, empezando con la primera pregunta, quería primero introducir esta técnica que usamos de análisis de similitud representacional, en la sigla en inglés es RSA. El análisis empieza con una matriz de similitud representacional que captura la similitud entre los estímulos en una dimensión particular. Por ejemplo, imagine que queremos estudiar la similitud entre estos objetos. Uno puede medir la similitud en distintas dimensiones. Supongamos que buscamos en la similitud visual. En ese caso encontraríamos que, por ejemplo, una calabaza y una pelota de básquetbol son muy similares porque las dos son naranja y redondas. Em, Sin embargo, podemos estudiar la similitud en otras dimensiones, como la semántica. En ese caso, la pelota de básquetbol y la calabaza tienen poca semejanza, pero en ese caso la pelota de básquetbol es similar, por ejemplo, a la raqueta de tenis, porque los dos son objetos usados para el deporte. Como pueden ver en este ejemplo, con los mismos estímulos podemos analizarlos de diferentes maneras dependiendo en qué aspecto de los estímulos estamos investigando. La segunda fase de RSA es crear también otra matriz, pero en este caso está basada no en la similitud entre los estímulos, sino en la similitud en términos de los patrones de actividad que los estímulos generan en el cerebro. Imagina que la calabaza produce un patrón de actividad en una región del cerebro que es un grupo de box cells, un grupo
que se activan en cierta manera. Podemos correlacionar esta activación con el que genera otro tipo de estímulos y incluir esta correlación en la matriz. O sea que esta matriz nos indica no cómo los objetos, si los objetos son similares o no, sino si los objetos generan patrones de actividad que son similares o no. Finalmente viene la tercera etapa en que combinamos estas dos matrices y calculamos entonces una segunda correlación entre las dos y de esta manera podemos identificar regiones del cerebro donde los patrones de actividad, la similitud de los patrones de actividad representan la similaridad entre los estímulos en una dimensión, por ejemplo, visual o una dimensión semántica. Ese es el método que usamos para identificar regiones del cerebro donde hay representaciones visuales o semánticas. Bueno, entonces voy a empezar. Una pregunta. ¿Cómo medimos la similitud visual o semántica? Hay distintas maneras. Una manera usando medidas básicas es fijarnos, por ejemplo, en las propiedades de la imagen, como cuán brillante es la imagen, o en los colores, o la complejidad de la imagen, o usar categorías semánticas. Otra manera es usar estudios normativos, donde calculamos como en un estudio que hicimos, por ejemplo, las distintas propiedades de cada uno de los objetos y entonces uno puede calcular la correlación en esas propiedades semánticas para distintos objetos. Otra manera es usar métodos como Word2Vec, que calculan la concurrencia de las palabras en el lenguaje y pueden indicarnos cuán relacionadas están las palabras unas con las otras. Y finalmente, un método que se está volviendo muy popular en neurociencias de la visión es usar redes neuronales profundas. En estas redes que consisten en varias capas de análisis, em, analizan progresivamente una imagen, por ejemplo, en el caso este una calabaza, y gradualmente van analizándola hasta que pueden distinguir e identificar la calabaza. Este es el método que se usa hoy en día en Internet y en las computadoras para identificar objetos. Análisis de cada etapa muestran que una vez que han sido entrenadas, las distintas etapas se vuelven sensibles a distintos atributos que van desde atributos visuales simples tempranos, en las primeras capas, a atributos visuales intermedios, que son conjunciones de atributos en las etapas intermedias, a atributos visuales más avanzados, que son, por ejemplo, partes de objetos. Esta organización se parece a la organización de la corteza temporal, donde la información es gradualmente analizada desde la corteza occipital hasta las regiones anteriores de la corteza temporal. Entonces, hay muchos estudios que usan estos modelos como un modelo de la organización de procesamiento visual en el lóbulo temporal. De esta manera, podemos aplicar este método para estudiar, por ejemplo, cuando tenemos varios objetos, la similaridad entre ellos, por ejemplo, se puede medir en distintas etapas. Podemos ver la similaridad visual, interrogando las propiedades de las capas de esta red en primeras etapas, o la similaridad semántica cuando investigamos en capas más profundas. Bueno, entonces empezando con la primera pregunta, predicen distintos tipos de representaciones, diferentes formas de memoria. Nuestro supuesto es que la codificación, cuando encontramos información visual en el ambiente, almacenamos múltiples representaciones que codifican distintos aspectos del mismo evento. Nuestra hipótesis es que los tipos de representaciones contribuyen de manera diferente a los distintos tipos de mediciones de memoria. Esta idea está basada en un estudio de Barry y Boucher, que encontraron que evaluaciones secuenciales de memoria conceptual y perceptual de las mismas imágenes no estuvieron correlacionadas.
lo cual muestra que miden diferentes representaciones del mismo estímulo. eh, eh, Explicando esto de manera visual, imagínense que uno percibe un grupo de distintos objetos. La idea es que procesamos estos objetos a lo largo de la corteza temporal con procesamiento visual gradualmente convirtiéndose en procesamiento semántico y en cada una de esas etapas de procesamiento visual semántico diferentes tipos de representaciones quedan almacenadas, representaciones visuales en áreas más posteriores, representaciones semánticas en áreas más anteriores. Y cuando tomamos pruebas de memoria de, de haber visto estos objetos, por ejemplo, con test conceptuales en los cuales preguntamos acerca del concepto de haber, por ejemplo, encontrado anteojos, o test perceptuales en los cuales incluimos imágenes de los objetos, pero también imágenes similares, como estos anteojos que se parecen pero no son los mismos y que requieren que los sujetos los clasifiquen como nuevos. El supuesto es que las representaciones semánticas predicen la memoria principalmente en los test conceptuales y las representaciones visuales en los test perceptuales. Sin embargo, estos test no son puros, no son venidas puras de un solo tipo de procesamiento, así que uno puede esperar también transferencia cruzada, es decir, que las representaciones visuales ayudan también a los test conceptuales y que las representaciones semánticas ayudan también a los test perceptuales. Es decir, que esperamos dos tipos de transferencia entre la codificación y la recuperación, lo que podemos llamar transferencia intratipo, en el cual las representaciones semánticas contribuyen a la memoria conceptual y las visuales a la perceptual, pero también transferencia intertipo, en que las semánticas contribuyen a las perceptuales y las visuales a las conceptuales. Entonces, cuando hicimos un estudio que es básicamente el mismo paradigma que les mostré recién, en el sentido de que presentamos imágenes y las testeamos con estos dos tipos de tareas de memoria, y entonces analizamos el efecto de las representaciones semánticas y visuales en la memoria perceptual y conceptual. Encontramos entonces claros ejemplos de transferencia intratipo, en que, por ejemplo, regiones visuales, como la corteza visual temprana, predijeron la memoria perceptual, y como otras regiones semánticas, como la corteza perirenal, predijeron la memoria conceptual. Es decir, confirman la transferencia intratipo. Pero también encontramos transferencia intertipo, por ejemplo, en las cuales representaciones visuales, por ejemplo, en regiones de la corteza visual, digamos, semitemprana, diríamos, el giro fusiforme, predijeron la memoria conceptual por ejemplo, otras regiones como la corteza visual temprana, las representaciones semánticas en la corteza visual temprana predijeron la memoria perceptual. Es decir, que las representaciones semánticas pueden predecir tanto las visuales como las perceptuales, y las representaciones visuales, tanto la memoria conceptual como la perceptual. Entonces, nuestra pregunta es cómo explicamos que los efectos de las representaciones pueden ser cruzados. Una explicación es que las representaciones visuales, cuando están almacenadas en regiones anteriores, como por ejemplo el área fusiforme, que es una región más anterior, entonces son, por decirlo de alguna manera, más semánticas, mientras que las representaciones semánticas, cuando están almacenadas en regiones posteriores, como por ejemplo en la corteza visual temprana, son más visuales. Es decir, que nuestros métodos no son porque nuestros métodos de ABC, de análisis de representaciones, no son perfectos. También no podemos aislar perfectamente la calidad de las representaciones, y hay una dependencia en dónde estas representaciones están almacenadas.
Otra hipótesis es que la razón por qué el mismo tipo de representaciones puede tener diferentes efectos es en cómo estas representaciones interactúan con otras regiones del cerebro, con redes neuronales, por ejemplo, con el hipocampo. Y para investigar el rol del hipocampo, entonces hicimos otros análisis en los cuales investigamos la conectividad del rol del hipocampo y las representaciones. Em, lo que encontramos es que en estos gráficos muestran la interacción de las representaciones en distintas zonas de la corteza, como el lóbulo frontal inferior, representaciones semánticas o la actividad en el hipocampo. Y esto es el axis, Y, digamos, muestra la memoria. O sea, como se ve en este gráfico, el efecto en la memoria depende tanto de las representaciones en la corteza, en el lóbulo frontal inferior, el giro inferior frontal, como en el hipocampo. Y es la combinación de los dos que produce el efecto. Este es un efecto que sería intratipo, porque son las representaciones semánticas promoviendo la memoria conceptual. Otro ejemplo también intratipo es que en las representaciones semánticas en el giro angular también están afectados en este caso, las representaciones semánticas en el hipocampo. Eh, Otro ejemplo de transferencia intratipo es que en este caso las representaciones visuales predicen la memoria perceptual en relación también con el hipocampo. Y finalmente encontramos otros efectos en los cuales el hipocampo no estuvo involucrado, y estos efectos fueron intertipo, como en este caso, en que las representaciones semánticas predijeron la memoria perceptual sin que el hipocampo estuviera involucrado. Entonces, para resumir, la transferencia intratipo en este estudio involucraron interacciones con el hipocampo, mientras que las transferencias intertipo no involucraron interacciones con el hipocampo. Estos resultados sugieren que el hipocampo está vinculado a la transferencia intratipo que a la intertipo. En resumen, los estudios de Davis y de Juan muestran que las representaciones visuales y semánticas contribuyen a la memoria perceptual y conceptual, y que el hipocampo determina en parte si los efectos corresponden a transferencia intratipo o intertipo. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se comparan los efectos de las representaciones visuales y semánticas en la memoria perceptual? Entonces, en los estudios anteriores estudiamos de alguna manera las representaciones visuales y semánticas separadamente, pero en este caso las comparamos. ¿Cuáles son más efectivas en promover la memoria perceptual? Em, Tanto las memorias semánticas como las visuales contribuyen a la memoria perceptual. ¿Cuál efecto es más fuerte? En este paradigma presentamos imágenes con una etiqueta, por ejemplo, como ven acá, y durante una etapa de recuerdo, solamente la etiqueta se presentó y los sujetos recordaron la imagen, indicando la vivacidad de esta imagen, y en la tercera etapa, después del escaneo, tuvieron que distinguir entre varias imágenes similares parecidas y elegir la que realmente vieron. En análisis de los resultados mostró que estas pruebas de memoria subjetiva dentro del escáner fueron válidas pruebas de memoria porque predijeron el comportamiento objetivo en la selección de las imágenes después del escáner. Entonces, la vivacidad en el escáner predijo la exactitud y la confianza en el reconocimiento posterior, mostrando que podemos usar estas medidas como una medida de memoria.
Entonces, el resultado principal de este estudio es que encontramos tres regiones donde las memorias, representaciones semánticas predijeron el comportamiento de memoria en este tipo de tarea perceptual. Es decir, pero no encontramos regiones donde la memoria visual predijera el comportamiento, las representaciones visuales. Es decir, que por lo menos en este tipo de estudios, las memorias semánticas fueron más efectivas en promover la memoria posterior. Em, las representaciones visuales no mostraban ningún efecto significativo sobre la memoria posterior en ninguna de las regiones de interés. Las representaciones semánticas dominaron el rendimiento anémico a pesar de que la tarea de memoria fue visual y las opciones tenían el mismo significado. Una posible explicación es que las imágenes difirieron sutilmente en su significado y los sujetos usaron estas diferencias para tomar decisiones de reconocimiento, incluso en este tipo de tarea de forced choice o en que hay que elegir cuatro alternativas. Para estudiar esta posibilidad, investigamos la similaridad entre la imagen de la correcta y los distractores, por ejemplo, en este caso, para el caso del aeropuerto. Y calculamos la similaridad a nivel semántica o visual, calcular de la similaridad entre la imagen correcta y los distractores. Y encontramos que la similaridad visual no afectó realmente el reconocimiento, mientras que la similaridad semántica afectó el reconocimiento. Esto apoya la idea de que los sujetos usaron diferencias semánticas sutiles entre estas imágenes para elegir la imagen correcta, más que diferencias visuales. Ahora, es posible que en este tipo de tareas hubo un efecto de la etiqueta que estaba debajo de la imagen o que hizo que la transformó la tarea haciéndola un poco más semántica o que la dependencia en atributos visuales no fue suficiente. Em, entonces decidimos investigar una tarea que requiere más precisión visual. En esta tarea presentamos imágenes con distinto nivel de saturación. Y durante la recuperación, después de los sujetos indicar la vivacidad de la imagen, de la memoria, eh, eh, indicaron el nivel de saturación, si el nivel de saturación usando un joystick cambiaron el nivel de saturación de esta imagen de prueba hasta que correspondía con su memoria de la saturación original. Es decir, acá pueden ver un ejemplo de cómo los sujetos podían cambiar la saturación hasta decidir cuál era la saturación correcta. Como pueden ver en este tipo de tarea, solamente la memoria visual puede contribuir, no hay básicamente ninguna diferencia semántica, es muy dependiente en la memoria visual para poder recordar el nivel exacto de saturación. Y cuando hicimos, en este ejemplo, encontramos que los sujetos tendían cuando daban más alta la vivacidad, tendían a recordar el objeto como más saturado. Y si la, y si el, y si la, eh, como más saturado si la recordaban a la imagen como más vívida y menos saturado si la recordaban como menos vívida. Es decir, que la memoria modificaba de la memoria de la vivacidad, modificó la saturación, lo cual muestra que la, que la estuviera que la memoria estaba influenciada para la memoria de la saturación, pero lo que es importante en este caso es que este efecto estuvo explicado por un modelo eh, eh, visual, no con un modelo visosemántico o un modelo semántico. Estos son diferentes eh,
modelos de redes profundas que investigamos, visual, visual semántico y semántico, y fue el modelo visual que explicó estos efectos. Entonces, la conclusión es que cuando se requiere la recuperación precisa de una característica visual simple, la memoria perceptual es sensible a las representaciones visuales. En resumen, las representaciones semánticas tienden a dominar la memoria perceptual, salvo cuando se requiere alta precisión visual. Bueno, finalmente nos movemos a la pregunta de cómo se afectan por el insight las representaciones que potencian la memoria. Em, ¿Qué quiero decir con insight? El insight se refiere a la solución repentina de un problema acompañada de la experiencia subjetiva de ajá. Y es que también incluye las experiencias de repentinidad, certeza y emoción positiva. Se asume que el insight depende de un cambio representacional. Uno tiene un problema y finalmente cuando uno cambia las representaciones es que la solución aparece repentinamente. El insight mejora la memoria posterior del problema y su solución. Eso lo hemos llamado la ventaja de memoria por insight. Usted pueden, si les interesa, encontrar más información en estos artículos. Esta es una revisión que resume estudios en esta área. Estudiamos el insight y la ventaja de memoria por insight usando imágenes de Mooney. Este es un ejemplo de una imagen de Mooney. No sé si ustedes pueden generar la solución. Esta es la solución. Estos son otros ejemplos de imágenes de Mooney. Y y estas son las soluciones. La ventaja de usar estas imágenes es que generan una experiencia de insight y permiten el análisis de las representaciones durante la solución del insight. En el diseño consiste en dos etapas principales, una etapa en el escáner donde los sujetos hicieron la identificación de las imágenes de Mooney y una etapa después del escáner donde testeamos la memoria. En la primera etapa identificaron las imágenes de Mooney y después hicieron evaluaciones de estos tres aspectos que definen el insight, repentinidad, emoción y certeza, que fueron combinadas en un solo factor de insight. Y después chequeamos la identificación tenían que indicar qué categoría pertenecía la solución, en este caso sería animal, para asegurarse que la solución era verídica. Y después testeamos la memoria después del escáner, varios días después, donde presentamos la imagen y los sujetos indicaron si la habían visto antes y si decían que sí, indicaban si la habían solucionado antes y si decían que sí, tenían que escribir la solución. Esto permite comprobar que recordaban no solo la imagen, sino también la solución que habían dado. Solo las tareas en que las tres decisiones fueron correctas fueron categorizadas como recordadas. Como pueden ver acá, la memoria fue incrementada por el insight, esto low insight, high insight, claramente que cuando las que no fueron resueltas 5 días más tarde. Acá pueden ver también los resultados en la manera continua. El insight predice la memoria posterior. Y en términos de actividad univariada, encontramos que el efecto de insight en la memoria estuvo asociada con estas regiones, con la amígdala, con el área anterior del hipocampo y las áreas posteriores del hipocampo. Pero solamente el área anterior del hipocampo predice el efecto de memoria. Todas estas regiones muestran claramente un efecto de insight. ¿Sí? Estos son tres niveles de insight: low, medium, high. Y estos son los efectos el efecto acá en la memoria posterior, para recordadas más que olvidadas. Entonces, cuando analizamos el cambio representacional,
esta idea del cambio representacional está basada, por ejemplo, en estudios clásicos de Insight que muestran que a diferencia de tareas típicas como álgebra, donde muestran los sujetos gradualmente se acercan a la solución, en los estudios de Insight, los sujetos no encuentran la solución hasta pocos segundos antes de que indican que han solucionado el problema. Esta diferencia entre un cambio lineal y un cambio que se puede llamar casi exponencial es una diferencia clásica en el área de la creatividad para indicar los estudios de Insight. Entonces, nuestros supuestos es que el cambio representacional eh, es más, eh, va a ser mayor para el insight alto que el bajo y que el cambio representacional va a estar asociado con el insight, va a gradualmente involucrar un cambio hacia el significado del estímulo a medida que la imagen se transforma de puramente perceptual a semántica. Eh, entonces, nuestro método fue comparar las representaciones antes de la solución a después de la solución. Esto es cuando el sujeto presiona que encontró la solución. El supuesto es que en este cambio hay un cambio en la calidad de las representaciones que permitió la solución. Y este cambio representacional lo analizamos usando modelos de neuronales profundos en Deep Neural Networks, el AlexNet, que es un modelo semántico, o también Word2Vec que mencioné antes, donde está basado en las relaciones entre las palabras, en este caso las soluciones de los problemas. Eh, Entonces encontramos que en términos del cambio representacional, dos de las cinco regiones de interés mostraron un claro cambio de antes a después como en función del insight. Mayor cambio representacional cuando la solución fue con insight que sin insight. Y también cuando analizamos en términos de un análisis semántico, encontramos que en estos dos modelos, el modelo de AlexNet y en el Word2Vec, encontramos que en estas dos regiones el cambio es hacia el significado de los estímulos. O sea que gradualmente las representaciones se acercan más a la representación semántica de los estímulos. Estos resultados proporcionan la primera evidencia del cambio representacional durante una tarea de resolución de problemas y la primera evidencia del que el cambio representacional es potenciado por el insight. Entonces, perdón, acá hay un error. El cambio representacional, ahí tendría que haber dicho, el cambio representacional relacionado con el insight predijo la memoria posterior y en estas regiones en ILOC, en el lóbulo en occipital lateral inferior y en el giro fusiforme. Predijo la memoria posterior, la magnitud del cambio representacional antes y después mejoró la memoria posterior y la dirección semántica del cambio representacional también potenció la memoria posterior. En conjunto, los resultados proporcionan entonces el primer examen exhaustivo de los mecanismos neuronales del INSAT y del efecto sobre la memoria. Entonces, para resumir, respecto de nuestra primera pregunta, pero creo que quedan solo 10 minutos, así que voy a, si, ¿por qué no pasamos mejor a las preguntas? Ahora sí, me estaba discutiendo. Bueno, Roberto, muchas gracias por por la presentación. De hecho, hay varias preguntas, así que gracias por dejar espacio para eso, si nos abocamos. La primera dice, ¿las representaciones también se codifican según otras modalidades sensitivas, como el tacto o el gusto?
¿Se pueden estudiar con los mismos métodos o similares? Sí, sí, de hecho hay estudios sobre representaciones en la modalidad auditiva. En realidad cualquier similaridad, usando este mismo método, cualquier dimensión que uno, en el cual uno puede medir la similitud, puede ser usado para medir el cerebro. Por ejemplo, uno lo puede usar para estudiar incluso hasta representaciones emocionales o sociales. Por ejemplo, si uno piensa, por ejemplo, mientras que uno puede medir similitud, por ejemplo, digamos, uno podría estudiar la similitud en términos de las emociones, por ejemplo, entre estímulos que difieren, por ejemplo, en asco o en sorpresa o en miedo, por ejemplo. Cualquier medida que uno puede usar, uno puede, por ejemplo, comparar representaciones sobre posiciones políticas, ¿no? O sea, es una variable. Mientras uno puede crear una matriz en el cual uno, entre los estímulos, uno pueda medir la similitud, se puede entonces uno correlacionar esta matriz con la matriz del cerebro y encontrar regiones del cerebro que están asociadas con esa propiedad. Claro, como que de alguna forma el método es agnóstico, ¿verdad? Sí, sí, se puede usar en distintas modalidades, se puede usar en distintas áreas de neurociencia cognitiva, no tiene por qué ser en memoria, puede ser usado sí, en emoción, en atención, Sí. mientras cualquier similitud que uno pueda medir objetivamente entre estímulos puede ser usada. Está buenísimo, gracias por la respuesta. Después hay una pregunta que dice, yendo un paso más allá de Word2Vec o incluso más allá de estas redes profundas como BGG, ¿qué tan útil puede ser hoy usar Large Language Models o Large Visual Models para medir la similitud semántica y visual respectivamente? No, de hecho, nosotros tenemos estudios usando Large Language Models. También, por ejemplo, tenemos un estudio en que usamos estos estudios para medir, investigar representaciones de relaciones. Sí, cada vez más, o sea, está la posibilidad de usar análisis más complejos de, entre este tipo de... eh, sí. Perfecto. Después hacen una pregunta más específica. Dicen, según sobre los efectos intratipo del primer estudio, ¿pueden Mm. estos efectos explicarse como una contribución episódica al hipocampo del tipo pattern completion o no existe componentes episódicos relevantes en estos efectos? Em, sí, o sea, la razón en que hay estos efectos intratipos se explican en términos de Transfer Appropriate Processing, o sea, de que el mismo tipo de información de codificación usado durante el aprendizaje es aplicado nuevamente durante el recuerdo. El rol del hipocampo puede estar en un recuerdo del contexto que facilita el reinstatement de este tipo de procesos y eso puede ser guiado por pattern completion, sí, porque digamos, una vez que una parte del proceso se reactiva, puede llevar a la reaplicación de todo el mismo tipo de proceso otra vez durante el recuerdo. Sí, definitivamente, o sea, el pattern completion permite funciona para intertipo, pero no tanto para intertipo, porque por definición, digamos, por Ujú. completion del mismo pattern. ¿Sí? Y en este sentido, hacen una pregunta también anidada al primer estudio. Dicen, ¿consideras que estos efectos intertipo del primer estudio son congruentes con modelos teóricos tales como los de Hub and Spokes o perspectivas corporizadas de la memoria semántica?
Yo desconozco el Eh, primero, así que... yo no conozco, sí, no Ah, conozco el estudio, tal vez pero perspectivas corporizadas de la memoria semántica, nos acerca un poco más. bueno, supongo que si se refiere a los modelos semánticos, sensory functional models of semantic memory, donde, digamos, la información está almacenada de acuerdo con sus propiedades sensoriales o funcionales, ¿no? Donde, por ejemplo, la información visual está almacenada en áreas visuales, las auditivas en áreas auditivas, etcétera, digamos, si lo entendemos de esa manera. Eh, la, no, intertipo, la manera que yo tengo, digamos, tiendo a interpretar los efectos intertipo es que los test que usamos no son puros. Por ejemplo, en en un test, cuando testeamos la memoria conceptual, usando una palabra, por ejemplo, los sujetos pueden igualmente recordar una imagen del objeto. Y entonces los aspectos visuales de la imagen pueden contribuir a este tipo de tarea. O sea que y digamos, toda la información cuando uno recuerda eh, proviene proviene de distintas, de todas estas diferentes líneas, digamos, visuales, semánticas, simultáneamente. Y es muy difícil evitar que los sujetos usen otro tipo de información, digamos. Por ejemplo, durante las tareas perceptuales, por más que podemos presentar una imagen y tienen que solamente fijarse en la imagen, no hay imagen que no tenga también un aspecto semántico. Por ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que mostré antes de los anteojos, eh, digamos si puedo mostrar esta vez este ejemplo de, por ejemplo, para poder responder en esta tarea, para poder darse cuenta que ese anteojo no es el que habían estudiado, uno podría pensar, bueno, es puramente visual lo que permite distinguir este anteojo como nuevo, a diferencia del que vieron antes. Pero también es posible que la anterior, este es categorizado como más elegante, que por ejemplo que este anteojo fue categorizado como más sportsy o más colorido, o distintos aspectos semánticos. O sea, es muy difícil que una imagen no tenga también, simultáneamente los sujetos no pueden usar memorias semánticas también, de interpretaciones semánticas para poder hacer análisis de las imágenes. O sea que esa es nuestra interpretación de por qué. Ahora, por qué los mismos tipos de representaciones tienen diferentes efectos dependiendo en qué región del cerebro están almacenados? Esa es para mí la pregunta más importante, poder entender esta interacción entre el tipo de representación y el área donde están almacenadas. Eh, Creo que el efecto tiene que ver realmente con cómo interactúan con las redes cerebrales, porque no es solamente para la memoria, no es suficiente que información quede almacenada, sino cómo esa información puede ser usada, lo cual depende de cómo se comunica a través de redes con otras regiones del cerebro. Y esta transmisión depende de la materia blanca, de cómo pueden fluir de una región a otra dependiendo en la conectividad funcional. O sea que eso puede explicar por qué las representaciones no son suficientes para entender el uso de los efectos en la memoria. Y de hecho, enganchado a esa pregunta, hay otra que dice, los efectos en los test trabajos se basan en resonancia, maximizando la ubicuidad espacial de los efectos. ¿Crees que agregar técnicas
con mayor resolución temporal, como magnetoencefalografía o IEG, pueden ayudar a refinar los modelos de memoria existentes? Sí, definitivamente, sí, seguro que, bueno, de hecho uno puede hacer análisis también representacionales con EEG, basados en este caso, no en los patrones de actividad de una región del cerebro, sino en los patrones de corticales, digamos, va, en la digamos, en el superficial, en el cráneo, digamos, de voltaje, los distribución eléctrica en todo como un patrón electrónico, digamos, en todo la segundo por segundo. Uno puede usar también, el patrón puede ser definido no solamente estático en un momento, sino como una cambio dinámica con distintos tipos de representaciones involucrando distintos tipos de patrones temporales, lo cual agrega otra dimensión más para investigar. Sí, o sea, todavía hay poco comparado con resonancia magnética en términos de estos tipos de estudios, pero creo que el futuro requiere incorporarlos más, o quizás con magnetoencefalografía también. ¿Sí? Y que de hecho, ahora que recuerdo, que un amigo, Mariano Díaz Rivera, está como postdoc en UCSF y está trabajando en algo bastante parecido con intracraneales, así que me consta que se está trabajando un poco también Ah, en esa dirección. También el argentino trabajando con el grupo de Marilú Gorno-Tempín y otra gente más, así que bueno, me consta que están trabajando un poco también en en esa dirección. Nos quedamos un poco sin tiempo. Hay una última pregunta que muy rápidamente tal vez puedo, si tenés un segundo más porque hacen una pregunta sobre la aplicación. Recién mencionabas esto de los anteojos y cómo distintos tipos de anteojos pueden tener una semántica distinta. Y hay una pregunta que me parece relevante, que habla de cómo algo de todo esto se puede ya relacionar con marketing o con economía y demás. ¿Crees que hay un cruce ahí relevante entre estas áreas? Y si las hubieras, ¿conocés de literatura o bibliografía relevante para este cruce? Em, bueno, como distintas áreas de las neurociencias cognitivas, siempre esta también puede ser usada para neuromarketing y para entender, por ejemplo, cómo digamos, los consumidores, eh, las representaciones, por ejemplo, que los consumidores tienen de distintos productos. Uno puede estudiar, por ejemplo, la distribución de patrones de actividad para distintos productos y encontrar, por ejemplo, que la matriz de cómo están es diferente para distintos grupos. Por ejemplo, uno podría, suponete que las imágenes fueran distintos productos, uno podría calcular la similitud y encontrar que estas matrices difieren, por ejemplo, para hombres y mujeres, por ejemplo, o para distintos subgrupos. Eso permitía decir, bueno, la manera como este grupo conceptualiza este tipo de productos difiere de este otro grupo. Por supuesto, también puede relacionarlo con el cerebro y encontrar áreas donde los sujetos procesan la similitud, por ejemplo, entre estos diferentes productos. Sí, digamos, se puede usar con cualquier otra técnica de que se ha hecho en neuromarketing, también podría ser usado en este sentido para, digamos, ir más allá de qué regiones del cerebro están activas, a encontrar qué regiones del cerebro procesan la información sobre estos tipos de productos. Perfecto. Bueno, y con eso concluimos Bueno, este espacio. Roberto, muchas gracias por sumarte y gracias por participar. Pudimos hacerlo no, efectivamente un este año, así que placer. muy Gracias por contentos invitarme. de que ese sea el caso y gracias, mil gracias por quedarte Bueno, también unos minutos más para las preguntas. Así que bueno, muchas muchas gracias, gracias Roberto. por invitarme y mucha suerte. Y muchas Adiós a gracias, todos. gracias por Chao. estar.